Bueno, pues miren, aquí les muestro cómo va quedando el cuerpecito, como ya les dije. Empiezo por los pies, las piernas, luego los uno por aquí y voy haciendo el cuerpo. Luego tejo los brazos, que como pueden ver, van unidos en tejido también. Los voy tejiendo y los voy uniendo. Esto va cogiendo más forma después que ya lo termino, porque ahora sí, pues está un poco deforme, pero bueno, esta es la idea. Ahora estoy tejiendo la cabeza y luego les mostraré el trabajo terminado. Estaba recordando que una vez en el hospital, en los cuidados de hospital y eso, yo conocí a una familia que eran tres hermanos, pero uno solo de ellos se casó y tuvo 2 hijos y se fue lejos de aquí, a vivir lejos de aquí. Entonces los otros dos se quedaron en su pueblo natal, que es cerca de aquí de Albacete, un pueblo que corresponde aquí a Albacete, por eso traían al hombre al hospital de aquí. Y los otros dos hermanos se quedaron, creo que eran los dos mayores, se quedaron en el pueblo y ninguno de los dos se casó. No se casaron nunca, se quedaron a vivir en la casa natal de donde vivían con los padres. Ahí nada más le quedaba la madre, hasta que la madre falleció. Cuando la madre falleció, que ya ellos se fueron viendo que ya estaban más mayores, pues fueron y hicieron una solicitud, pero que todavía estaban bien los hombres, pero solicitaron para entrar a la residencia que había en el pueblo. Y entonces, de estos dos hermanos, el más chiquito, según contaban ellos, dicen que fueron carteros los dos del pueblo. Y entonces trabajaron como carteros. Eran unas personas por eso es que yo digo siempre que pese a los tiempos, por eso digo a veces, hay personas que dentro de Cuba, con la situación que hay, pues se las arreglan para vivir un poco mejor. Y todo, aquí hay personas que vivieron la época de la posguerra, personas que vivieron la época de Franco, que también dicen que que también es parte de la posguerra, pero eh, tiempos que fueron muy difíciles y muy controlado todo y tal y qué sé yo, y sin embargo encontraron la manera de arreglarse. Y estos dos hombres, pues ellos dicen que ellos eran como les gustaba mucho estudiar y todas esas cosas, estudiar desde donde podían, porque no era que fueran a una universidad ni nada de eso, pero bueno, estudiaron, qué sé yo, se prepararon, dice que hicieron unas oposiciones, no sé cuánto, y entraron como carteros, estuvieron trabajando como carteros. Y ellos contaban que dice que estuvieron con la madre hasta que hasta que la madre falleció. Y cuando falleció la madre, pues se fueron los dos a una residencia. Este hombre que yo estoy hablando, el que yo cuidé, era creo que el hermano menor, me parece, no me recuerdo bien. Eh, o el segundo, creo, porque el menor fue el que se casó y se fue, me parece. Bueno, la cuestión que este hombre yo lo cuidé, pero por muchos días y muchas horas en los hospitales. Y, y él, pues nada, imagínate tú, tantas horas ahí, qué sé yo, unas veces estaba más mal y prácticamente no hablaba y otras veces estaba mejor. Y a mí me impresionó el grado de hermandad de esos dos hombres, porque el que estaba mejor, fíjate que él venía todavía conduciendo desde el pueblo, venía en su coche, venía conduciendo desde el pueblo hasta acá. Entonces a mí me veían para que estábamos entre otras personas y yo. Íbamos haciendo, porque claro, no podíamos hacer tantísimas horas. Entonces el hermano hacía solamente 6 horas por las mañanas para ser él el que estaba en contacto con el médico y tal, y qué sé yo, cuando pasaba el médico, la visita, para que le fueran informando el estado del hermano y todas esas cosas. Y ese hermano hacía unas pinturas que eran una maravilla. Él se pasaba horas en la residencia pintando, haciendo sus cosas, y entonces el otro hermano, a mí yo estuve muchísimo tiempo con ese hombre y para mí,
como trabajadora muchísimo tiempo cuidando personas en el hospital, pues me es más dinero que me gano. Y para mí, pues aparentemente, pues es más beneficioso porque, bueno, me estoy ganando el dinero. Pero ya cada vez que yo veía, ese hombre estaba haciendo rotaciones por los hospitales, yo creo que, no sé, yo creo que no pasaba 15 días ya los últimos tiempos. 15 días en la residencia y vuelto otra vez para el hospital. Y ahí se metía 10, 15 días, 20 días y tal. Y vuelve otra vez para la residencia y volvía otra vez para atrás. Ya cuando yo veía en mi teléfono que me marcaba, que era el hermano que me estaba llamando, ya yo decía, pobre hombre. Y mira que para mí es beneficioso que me llamen para cuidar. Pero ya a mí me dolía que aquel hombre volviera otra vez, porque era un hombre tan extremadamente bueno y tan extremadamente educado, que aquel hombre no quería prácticamente ni decir ni nada por no molestar, era maravilloso. Y el hermano que venía quería afeitarlo él mismo por las mañanas. Yo le dije que yo podía afeitarlo antes de salirme, porque yo salía, creo que era entre las 9 o las 10 de la mañana por ahí, que él me relevaba. Y yo le decía, yo lo puedo afeitar. Pues nada, él quería que afeitarlo. Él venía, lo afeitaba, le cortaba las uñas de las manos, de los pies. Tenía aquel hombre impecable, que aquello, yo lo miraba y yo decía, Dios mío, se cuidaban como si fuera el padre al hijo. Y fue una experiencia tan bonita porque además me contaban tantas historias de la vida que se vivía en aquel entonces, y eso pues me hace pensar que todos los países pasan por sus crisis y sus cosas, sean políticas, sean pues económicas, porque pasó un ciclón y arrasó, porque pasó una guerra y arrasó, porque pasó un terremoto y arrasó. Pero yo pienso que lo importante, o porque se enfermen, como me ha pasado a mí, que bueno, pues me detectaron una enfermedad y tuve que dejar el trabajo donde estaba y pues estar así. Y entonces pueden pasar muchas cosas. Pero lo importante en todo esto es aprender a levantarse y aprender a vivir pues en donde estemos. Las personas de Cuba con las que yo hablo, yo siempre pues intento darles aliento y decirles que al final, donde estemos, yo siempre tengo como problema el Salmo 91, que eso no, porque para mí es muy importante, porque el Salmo 91 nos habla de eso, que estemos donde estemos. Pueden caer 1000 a mi derecha y 10,000 a mi diestra, que a mí no me tocará, pues eso. Que siempre aferrarse a Dios y que Dios sea quien nos proteja donde estemos, porque en todas partes del mundo existen situaciones, y en todas partes del mundo y en todas las épocas. Ahora mismo España, pues para mí, yo estoy en un paraíso. Yo estoy en el paraíso porque realmente es verdad que no se puede comparar, es incomparable. No sé si me sienta en un paraíso porque estoy comparando con Cuba todo el tiempo, que es un país que está hundido, o porque realmente pues un país que, bueno, un país al final del primer mundo, un país más desarrollado, un país qué sé yo. Yo me siento en la gloria, y yo súper agradecida todos los días, agradezco a Dios por poder estar aquí y por poder haber salido, a pesar de que siento mucha nostalgia y muchas cosas por Cuba, pero agradezco a Dios todos los días el hecho de haber podido salir, porque ahora mismo con esto de la enfermedad que me han detectado y todas esas cosas, a mí me han hecho cosas que en la vida, jamás en la vida me habían revisado. Me han revisado lo que nunca en la vida me habían revisado. Es verdad que yo era una persona, que yo siempre lo digo, yo me considero una persona sana, porque yo he estado en un hospital exclusivamente cuando fui a dar a luz a mi hija. Yo no he estado ingresada nunca me han operado, se me ha roto un hueso, nada. Lo único que me enfermaba era de catarros y ya está. Hay una vez que cogí una gastritis hace muchos años, pero fue a ir al médico, me pusieron un tratamiento, se me curó y ya está. Y no sé, yo me considero una persona sana hasta el día de hoy, que bueno, me salió eso, qué sé yo, pues bueno. Pero yo agradecida con Dios siempre, porque cada vez que hablo con una persona de mi país y que me cuenta la situación que están viviendo allá, yo pues agradecida con Dios, agradecida. Pero no dejo de comprender que todos los países, y ahora después que salí es que he tenido más información, todos los países del mundo pasan por sus situaciones, y repito, lo mismo sea por una guerra, que por un terremoto, que por un ciclón, que por lo que sea,
pasan situaciones y pasan cosas y hay personas que pierden en un segundo su casa, su todo y tienen que volver a empezar y tienen que volver, no solamente los que emigramos tenemos que volver a empezar de cero. Hay personas que dentro de su propio país pues tienen que volver a empezar de cero. Y entonces, por aquí por España, desde que yo estoy, ha pasado que si la Filomena, aquella que fueron unas nevadas terribles, qué sé yo, qué sé cuándo, pero pasó la Dana por Valencia, que arrasó, aparte de que se perdieron muchísimas vidas, que es lo más valioso, pues perdieron muchísimas personas, sus negocios, sus casas, sus carros, su esto, su el otro, perdieron de todo. Los terremotos, ha habido terremotos en Turquía, en Italia, en Francia, en no sé dónde, ahora en Venezuela, en Colombia. Pasan ciclones todos los años, por Estados Unidos pasan tifones de eso, pasan ciclones, pasan muchas cosas. Entonces, en todas partes hay momentos, por eso a veces yo pienso, el que migra, por ejemplo, en el que migra como nosotros, tenemos que empezar de cero. Pero hay muchas personas que dentro de su país, sin haber tenido que emigrar, pues les pasa lo mismo, tienen que empezar de cero de nuevo. Entonces, pues siempre agradecer a Dios que por lo menos estemos vivos y agradecer por el amor de la familia. Para mí, la unión de la familia es importantísima. Y los tengo que dejar porque se me acaba el tiempo.